Naidelin Elizabeth tenía 7 años y sus familiares la recuerdan como una niña alegre, risueña, a quien le gustaba mucho cantar y bailar. Una niña muy inteligente, quien con su carisma y alegría se hacía querer por todos. Fue muy amada por todo aquel que la conocía y era el centro de atención de su familia. Naidelin vivía la mayor parte del tiempo en casa de sus abuelos, ubicada a la altura del kilómetro 21 de la ciudad de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná, Paraguay. Era muy apegada a su abuelo materno, el señor Antonio Ramón González. Lo amaba tanto que lo llamaba papá, y siempre le pedía que por las noches la acueste a dormir con un beso y un abrazo. Los fines de semana la pequeña iba a casa de sus padres, situada en el barrio Cabureí del kilómetro 16, también distrito de Mingaguazú. La otra protagonista de nuestra historia es Andrea Soledad, la tía de Naidelin, quien en el año 2020, cuando sucedieron los hechos, también era menor de edad, pues solo tenía 17 años y llevaba una relación sentimental con un hombre de 25 años, llamado Héctor Eduardo Martínez, de profesión mecánico, y quien pretendía casarse con ella, hecho que sería el inicio de esta historia de terror que tendría un desenlace fatal. Andrea y Héctor llevaban 2 años como novios y para Naidelin Héctor era como su tío, pues este visitaba frecuentemente a Andrea en casa de sus abuelos, aunque esta relación no era bien vista por don Antonio González, padre de Andrea y abuelo de Naidelin. Andrea no escuchó a su padre y se marchó a vivir con Héctor en la casa materna de este último. En el primer mes de convivencia todo iba viento en popa, se llevaban bien y estaban felices en su nueva vida juntos. Héctor tenía un buen pasar y siempre tenía muchos clientes en su pequeño taller mecánico. Pasado un tiempo, él tuvo un cambio repentino en su comportamiento. Empezó a consumir drogas y se dejó influenciar por su madre, de nombre Limpia Concepción Núñez. Según palabras de su novia, la tía de Naidelin, Héctor consumía una sustancia preparada por su madre, una poción extraña que se untaba por el cuerpo y esto hacía que se vuelva violento. La joven también mencionó que tenía prohibido ingresar a una de las habitaciones de la casa de su suegra. Esto la intrigaba mucho y movida por la curiosidad, cuando tuvo oportunidad, accedió a esta habitación a escondidas. Se quedó perpleja por todo lo que sus ojos estaban viendo en ese lugar. Nunca se imaginó que en casa de su suegra, con cuyo hijo quería formar una familia, podría encontrarse con un altar de rituales satánicos. Lo que la aterrorizó más de ese escenario fue que vio una muñeca vudú con una foto de ella misma. Su foto estaba llena de agujas clavadas en el pecho de la muñeca. También observó que habían cabezas de animales, sangre presuntamente de animales y una estatuilla de Pomba Gira. Cuando ella cuestionó a su pareja sobre esto, él le responde que su madre era macumbera, o como se dice en la expresión popular, su madre se dedicaba a la hechicería y al culto de San la Muerte. Esta confesión causó pánico a la tía de Naidelin, tanto que quiso terminar su relación con él. Fue en ese momento que Héctor comenzó a agredirla física y psicológicamente. La tenía prácticamente en cautiverio, no la dejaba salir y no podía visitar a sus padres. La golpeaba y la amenazaba con matar a su padre. Hasta le prohibía ir al colegio. Y la madre de Héctor era cómplice de esto, apoyaba totalmente las acciones de su hijo. Un día que Héctor salió a trabajar, la joven busca desesperadamente la forma de huir. Después de largo rato encuentra las copias de la llave de la puerta de entrada
y logra escaparse utilizando una motocicleta del chico para ir a casa de sus padres. Cuando Héctor se percata que Andrea se escapó, al primer lugar donde se dirigió a buscarla fue a casa de su suegro don Antonio. La pareja comenzó a pelear y forcejear porque la joven ya no quería volver con Héctor. La discusión se elevó hasta el punto que don Antonio tuvo que intervenir y llevar a su hija a la comisaría a presentar una denuncia en contra de este hombre. Héctor tuvo el arrebato de seguirlos hasta la comisaría, donde trató de hablar nuevamente con su pareja. En esa conversación la joven le reitera que no quiere volver a ser su novia y que se aleje de ella porque era lo mejor para los dos, que ella seguiría su camino y que iba a retomar sus estudios del colegio. Pero Héctor no quiso entender esto y se opuso rotundamente a terminar la relación. En eso, la joven procede a realizar la denuncia por violencia familiar y solicitar una orden de alejamiento en contra de su expareja, Héctor Eduardo Martínez. Héctor había quedado ofuscado tras ser denunciado, lo cual lo llevó a tener actitudes amenazantes contra su expareja y su familia. El 10 de febrero de 2020, en un intercambio de mensajes vía WhatsApp, él lanzó su primera amenaza a la joven, que afirmaba lo siguiente: vas a pagar muy caro todo lo que me hiciste. El mundo da muchas vueltas y vas a pagar con lo que más te duele. Por otra parte, el chico no respetaba la orden de alejamiento que había en su contra, ya que hacía rondas frente a casa de los padres de su exnovia y la seguía en un vehículo extraño cuando ella iba al colegio y se quedaba por horas observándola. Nadie se podría imaginar que Héctor escogería el día 29 de febrero de 2020 para llevar a cabo su macabro plan: vengarse de cada uno de los miembros de la familia González. Héctor conocía perfectamente todos los movimientos de la familia y sabía que los fines de semana Naidelin se quedaba en casa de sus padres. Por ende, se dirigió a la ciudad de Mingaguazú utilizando el vehículo de la marca Toyota color negro sin chapa, con el fin de merodear los alrededores de la casa de los padres de Naidelin. Ese día Naidelin llevaba puesto un vestido y calzados ligeros, pues en verano Paraguay es conocido por sus altas temperaturas, y para endulzar su día, la niña pidió a su madre, de nombre Elizabeth, que la complaciera comprándole unos chupetines en la despensa de la esquina, y luego de mucho insistir, la madre la complació, dándole unos billetes para que comprase sus chupetines, y además le encargó la compra de una esponja para lavar vajillas. La despensa quedaba a menos de 100 metros de la casa, y era costumbre que la niña fuera sola a hacer los mandados de su madre. Como siempre, Naidelin fue cantando feliz hasta el lugar, pero lo que ellas no sabían era que el depredador de Héctor estaría esperando en las sombras la oportunidad para llevarse a la niña. Según testigos, al salir del almacén, Héctor se acerca a la niña y la llama desde su vehículo. Evidentemente, Naidelin se acercó a él, ya que lo consideraba como su tío, momento que fue aprovechado por el hombre para agarrarla por la fuerza a su automóvil. Los testigos escucharon un grito y también mencionaron que el vehículo se fue intempestivamente, pasando incluso frente a la casa de la madre de Naidelin. La niña peleó para no subirse en ese auto, peleó por su vida. Naidelin trató de defenderse, pero esa pequeña niña de 7 años no pudo contra la fuerza de un hombre de 25 años. Pasaron 10 minutos más o menos y la madre de Naidelin va hasta la despensa a ver qué pasó con su hija, porque no estaba llegando en casa, y allí recibe la peor noticia de su vida, una noticia que marcaría para siempre la vida de esta familia.
Cuando los vecinos le detallan que Naidelin había sido raptada por un hombre de camiseta roja en un auto Toyota Premio de color oscuro. Al instante de enterarse, y con el corazón roto en 1000 pedazos, la madre de la pequeña denuncia el rapto de su hija a la Policía Nacional. Para la familia González no cabía la menor duda de quien estaba detrás de esto era Héctor Eduardo, quien ya había hecho varias amenazas en contra de la familia días antes. La pregunta era, ¿por qué Naidelin? ¿Qué culpa tenía una niña inocente de los problemas de los adultos? La policía inicia la investigación contra Héctor. Entran a sus redes sociales y ven en sus posteos que había adquirido un vehículo de las mismas características mencionadas por los vecinos. Al día siguiente, el 1 de marzo, allanaron la casa de Limpia Núñez, madre del principal sospechoso. Era una granja situada en el kilómetro 26 de Mingaguazú. Limpia, al percatarse de que estaba llegando una patrullera a su propiedad, apagó todas las luces de la casa y trató de evitar que los policías ingresen a la propiedad. Esta actitud levantó sospechas en los oficiales. Ambos sospechosos evitaron colaborar con la policía. Sin embargo, no pudieron impedir el paso de los agentes y empezaron el procedimiento. En el lugar se incautaron artilugios espirituales, una escopeta y 2 armas de fuego sin la debida autorización. La fiscalía imputó por los supuestos hechos de violación a la ley de armas y frustración de la ejecución penal a la madre del principal sospechoso del rapto de Naidelin. Después de una breve conversación que solicitó Héctor a los policías para hablar con su madre, los sospechosos accedieron a dar información a la policía. De principio, Héctor asumió ser el único responsable de los hechos para tratar de librar a su madre de los cargos, pero la información que dieron a los investigadores fue premeditada para engañarlos y desviar su atención de la casa. Héctor Eduardo fue recluido en la Jefatura de Policía de Alto Paraná. En sus declaraciones, Héctor afirma a los oficiales que abandonó a la pequeña en el kilómetro 24 en un camino vecinal. Los investigadores buscaron afanosamente, pero no encontraron a la niña en ningún lado. Héctor fue interrogado nuevamente y responde con que mintió anteriormente, y la verdad era que él había arrojado a la nena en el río Mondaú, a lo que el oficial le pregunta si la niña estaba muerta, y Héctor responde que no sabía si estaba muerta o no. Los efectivos policiales se abocan a buscar a la niña en el río Mondaú, con buzos y cuerpo de bomberos, hasta que ese mismo día del 1 de marzo del año 2020, el capataz de la granja de nombre Diosnel, que había escuchado un día antes el sonido de motosierras en la propiedad, intrigado por todo lo que estaba sucediendo, se fue a verificar qué fue lo que pasó un día antes con las motosierras. Este capataz encontró una de las escenas más dolorosas que podría asistir cualquier ser humano. Encontró a una pequeña niña indefensa quemada en la zona más boscosa de la granja. Lo llamativo de toda esta historia es que el lugar del hallazgo tuvo lugar a metros de la casa de la señora Limpia Concepción. Era un lugar cercano a la vivienda de los sospechosos del rapto de la pequeña Naidelin. El cuerpo fue trasladado a la capital del país, Asunción, donde la pericia confirmó que los restos encontrados pertenecían a Naidelin Elizabeth Martínez González, la niña de 7 años que había sido raptada el 29 de febrero de 2020 en Mingaguazú. La autopsia realizada reveló que la víctima había estado y respirado en el foco de un incendio, debido a la presencia de partículas de humo y cenizas en la tráquea. Por lo tanto, se determinó como causa de muerte quemadura por carbonización. En las pericias realizadas, como las pruebas de ADN y el análisis de las comunicaciones entre Héctor Eduardo y su madre, Limpia Concepción, probaron su participación en el crimen, cuyo móvil fue una venganza por la ruptura de la relación entre Héctor y la tía de la pequeña. Según el Ministerio Público,
Héctor y su madre golpearon durante 2 a 3 horas a la niña, para posteriormente estrangularla con un cable USB, hasta que la pequeña perdió la conciencia, pero como no había muerto, decidieron llevar su cuerpo a un bosque, donde Héctor cortó leños con una motosierra, y tras arrojar el cuerpo de la niña sobre las maderas, derramaron aceite sobre la misma para luego prenderle fuego mientras ella aún estaba con vida, señaló la agente fiscal Stella Maris Ramírez. El cuerpo de Naidelin fue entregado a sus familiares, siendo este recibido en su ciudad Minga Guazú por una gran multitud apenada y desconsolada por el tan trágico final para esta niña. En el día de su entierro hubo una larga caravana de vehículos y personas quienes portaban globos de color blanco y verde para darle el último adiós a Naidelin. El 1 de septiembre de 2020 finalizó el juicio oral y público sobre el crimen de Naidelin. Los agentes fiscales Vanessa Candia y Stella Maris Ramírez, en la lectura de la sentencia, declararon: el joven recibió la pena máxima prevista en la legislación, que es de 30 años de cárcel más 10 años como medida de seguridad y 25 años de cárcel para Limpia Concepción Núñez, madre del condenado. Ambos fueron hallados culpables por los hechos punibles de homicidio doloso en su forma agravada y violación de ley de armas. La fiscal Stella Ramírez manifestó que durante la sentencia los condenados se pasaban riendo y que en el perfil psicológico no se demostró arrepentimiento en ninguno. En el juicio se le escuchó a la madre de Naidelin señalar que hasta ahora Héctor Eduardo se burla de la familia en las redes sociales. Todas las veces que posteaba el pedido de justicia por el asesinato de su hija, Héctor le reaccionaba con un "me encanta" o "me divierte", todo sea para seguir de alguna manera causando daño y dolor a esta familia. La madre y el abuelo de Naidelin comentaron que estaban conformes con el fallo del jurado. Cuando un ángel sube al cielo, cambia todo en nuestro interior. Las noches no vuelven a ser las mismas y el sol tiene un distinto resplandor. Naidelin, el ángel que en las estrellas se quedó, hoy nos deleita con su dulce cantar desde lo alto.